Radio. Transmite Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales. Toscana Estéreo, rumbo al mundial. Voces que cantan ritmo inmortal. El sueño vive El fútbol, el mayor espectáculo del mundo. Y en las canchas, rueda el balón. Toscana Estéreo nos lleva al campeonato 2026. Noticias, historias, datos, curiosidades y toda la emoción del evento orbital. Dirección, James H. Marulanda Quintero. Toscana Estéreo, rumbo al mundial. ¡Bienvenidos! Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco. Oyentes amables, ¿qué tal? Tengan ustedes la mejor de las tardes, la mejor de las noches o el mejor de los días, de acuerdo al país en donde se encuentren. senza frontiere, con il cuore in gola. Aquí estamos una vez más para presentarles Toscana Estéreo rumbo al mundial. Giostra di colori. Una recopilación de los principales hechos acaecidos en el mundial, en este caso de Italia 1990. Arriva un brivido e ti trascina. La dirección de este servidor y amigo, James Marulanda Quintero. Sciogli in un abbraccio. Les estaremos presentando los principales hechos anecdóticos que quedaron ahí en la historia de los mundiales de fútbol. Sotto il cielo. Mundial de fútbol 1990 a partir de este mismo instante. Occhi tuoi, voglia di vincere. Mundial de Italia 1990 aquí a través de Toscana Estéreo Internacional. Bueno, el Mundial de Italia de 1990 es recordado como una de las ediciones más tácticas y defensivas de la historia, pero también como una de las más icónicas por su atmósfera, su música y las historias de Cenicienta que surgieron en el camino. Vamos a presentarles los puntos claves de aquel torneo. El podio y la final. La final fue una reedición de la de 1986, pero con un desenlace distinto. Alemania Federal se tomó la revancha ante la Argentina de Diego Maradona. El campeón fue Alemania Federal, que consiguió así su tercer título. El subcampeón fue Argentina, el tercer puesto lo tuvo Italia, y en la final se decidió con un solitario gol de penal de Andreas Brehme al minuto 85, en un partido recordado por la tensión y las expulsiones de Monzón y de Sotti. Figuras inolvidables: Salvatore Toto Chilaci, el delantero italiano que empezó como suplente y terminó como el máximo goleador, 6 goles y Balón de Oro del torneo. Sergio Goycochea, el portero argentino, que se convirtió en leyenda tras atajar penales decisivos en cuartos ante Yugoslavia y semis Italia. Roger Mila, el camerunés de 38 años, que puso a África en el mapa del mundo del fútbol mundial con sus goles y sus bailes en el banderín de córner. Lothar Matthäus, el motor y capitán de la selección alemana campeona. Italia 90 marcó el regreso de la selección Colombia a una cita mundialista tras 28 años de ausencia desde Chile en 1962. Momento cumbre, el agónico gol de Freddy Rincón contra Alemania Federal
en la fase de grupos 1-1, que permitió la clasificación a octavos de final. Octavos de final, la eliminación ante Camerún 2-1, con el recordado error de René Higuita ante Roger Mila en la prórroga. Bajo promedio de gol. Fue el mundial con el promedio más bajo de la historia, 2.21 goles por partido, lo que llevó a la FIFA a cambiar la regla de la cesión al portero y a otorgar 3 puntos por victoria 3 años después. Himno Eterno, un stage italiana interpretada por Gianna Nannini y Eduardo Benato, es considerada por muchos como la mejor canción de todos los mundiales. El adiós de un país fue el último mundial para naciones que desaparecerían o se transformarían poco después, como la Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia y la propia Alemania Federal, que se unificaría meses después. Estamos en Toscana Estéreo, rumbo al mundial. Bueno, hablemos de ese fenomenal partido que se presentó entre Alemania Federal y la Argentina. La final de Italia 1990, disputada el 8 de julio en el Estadio Olímpico de Roma, recordada como una de las más tensas y polémicas de la historia. Fue el cierre de un torneo marcado por el dominio de las defensas sobre los ataques. Detalles claves de aquel encuentro entre Alemania Federal y Argentina. El resultado final: Alemania Federal 1, Argentina 0. El gol fue de Andreas Brem en el minuto 85 de penal. El árbitro Eduardo Codesal de México. Su actuación fue sumamente cuestionada por los argentinos, especialmente por el penal cobrado y las expulsiones. Alemania llegaba como la gran favorita tras un torneo sólido, mientras que Argentina estaba diezmada por lesiones y suspensiones. No pudo contar con figuras como Canilla, Justi y Olarticoechea. Dominio alemán. El equipo dirigido por Franz Beckenbauer controló el balón y las ocasiones, pero se estrelló constantemente contra una defensa argentina muy cerrada y un Sergio Goicoechea que mantenía el arco en cero. La resistencia argentina, con un Maradona físicamente mermado, jugando con el tobillo infiltrado. Argentina apostaba a aguantar hasta los penales, su especialidad en las rondas previas. El partido quedó marcado por 3 incidentes determinantes. La expulsión de Pedro Monzón se convirtió en el primer jugador en ser expulsado en una final de un mundial tras una falta sobre Jürgen Klinsmann. El penal de Sensini sobre Boller. A falta de 5 minutos para el final, el árbitro pitó una falta de Roberto Sensini contra Rudi Boller. Los argentinos reclamaron que el contacto fue inexistente o insuficiente para pitar penal. La definición de Breme. Andreas Breme asumió la responsabilidad. Lothar Matthäus, el cobrador habitual, prefirió no hacerlo por un problema con sus botines y ajustó el remate al palo derecho de Goicoechea, quien adivinó el lado pero no alcanzó a llegar. Datos históricos. El Kaiser eterno Franz Beckenbauer se convirtió en el segundo hombre después de Mario Zagallo en ganar el Mundial como jugador 1974 y como entrenador en 1990. Las lágrimas de Maradona. La imagen de Diego llorando con la medalla de plata al cuello mientras el público italiano silbaba el himno argentino se convirtió en una de las postales más icónicas del fútbol. Récord de expulsiones. Argentina terminó el partido con 9 jugadores tras la segunda expulsión del encuentro, Gustavo De Sotti. Vamos a escuchar esa final entre Alemania, que a la postre se convirtió en campeón, y la Argentina, aquí a través de Toscana Estéreo, y este es su programa Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Basualdo, Ogenthaler, Reuter, Matthäus,
Se viene el capitán Mateus. Allí está Fueler, atención, Fueler. Hay tiro penal favorable a Alemania. El árbitro entendió que hubo infracción de Sensini. Hay tiro penal cuando le quedan 6 minutos. 50 segundos al partido. Favorable a Alemania Federal. Ahí viene el pase, muy bien colocado. Marca Sensini. Se cayó solo, Marcelo. Me da toda la sensación. Fueler se da vuelta, no quiere mirar. Allí va Bremen. Bremen, gol. Gol de Alemania. Andreas Bremen. A los 40 minutos del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0. Alemania Federal se está clasificando campeón del mundo. La cruzó bien Bremen, fue muy bien Goicoechea, que le adivinó la intención. Y me parece que Alemania está disfrutando de este regalo de Codesal, más allá de que haya jugado mejor todo el partido. Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo. Es el equipo que mejor ha jugado en este torneo. Es el conjunto que ha demostrado una gran dinámica, una gran potencia, un estupendo funcionamiento. Por eso entiendo que es absolutamente justo que Alemania Federal se haya clasificado como el mejor equipo de esta 14ª Copa del Mundo. Bueno, muy bien, amigos. Alemania Federal, campeona de esa Copa Mundialista en el año de 1990. El árbitro fue Edgar Codesal, quien pues nació en Montevideo. Edgardo Codesal Méndez, un personaje que pasó a la historia del fútbol mundial, especialmente por la animadversión que generó en Argentina tras las decisiones tomadas en ese partido en el Estadio Olímpico de Roma. Aunque representó a la Federación de México, Codesal, dijimos, nació en Montevideo, Uruguay, en el año de 1951. El arbitraje lo llevaba en la sangre, ya que era hijo de José María Codesal, quien también fue árbitro en los mundiales de 1966 y en el año de 1970. Es médico ginecólogo de profesión. Inició su carrera en Uruguay, pero en 1980 se mudó a México, donde se consolidó como uno de los mejores colegiados de la CONCACAF, lo que lo llevó a ser el elegido para pitar la final de 1990. La figura de Codesal quedó marcada para siempre por 3 momentos en los que fue protagonista directo. El penal decisivo al minuto 85 sancionó una falta de Roberto Sensini sobre Rudi Völler. Los jugadores argentinos sostienen hasta hoy que Völler se dejó caer y que el contacto no existió o no fue suficiente. Fue el primer árbitro en expulsar a un jugador en una final de Copa del Mundo. No solo expulsó a Pedro Monzón, sino que más tarde también le mostró la roja a Gustavo De Sotti, dejando a Argentina con 9 jugadores. El penal no pitado a favor de Argentina. Minutos antes del penal de Alemania, hubo una jugada de Lothar Matthäus sobre Gabriel Calderón dentro del área alemana que Codesal no sancionó, lo que aumentó el sentimiento de injusticia en el bando sudamericano. Vida después del silbato. Tras el Mundial, Codesal se retiró del arbitraje activo poco después y ocupó diversos cargos directivos. Fue director de la Comisión de Árbitros en México. Se desempeñó como instructor de árbitros para la FIFA y la CONCACAF. A pesar del paso de las décadas, siempre ha defendido sus decisiones en aquella final
afirmando en múltiples entrevistas que el penal fue claro porque hubo un contacto que derribó al jugador alemán. En Argentina su nombre se convirtió en sinónimo de robo deportivo durante años, mientras que en Alemania es recordado como el hombre que aplicó el reglamento con firmeza para permitir que se hiciera justicia al dominio que mostraron los teutones en ese partido. Hay pasión, el genio que brilla con cada control. Es Argentina y el talento que invoca a los pibes de nuevo. Buscan la copa. Cristiano lucha con fuerza y honor inmortal. El sueño vive El fútbol, el mayor espectáculo del mundo. Y en las canchas, rueda el balón. Estamos en Toscana Estéreo rumbo al Mundial. También nos retransmite Veos Estéreo, con la dirección de James Marulanda Quintero. Bueno, para la gran final en el Estadio Olímpico de Roma, ambos equipos presentaron esquemas tácticos muy definidos. Un 5-3-2 de Carlos Bilardo, fiel a su estilo de marcas personales y contragolpe, frente al 1-3-4-2 o un 5-3-2 con líbero de Franz Beckenbauer, que buscaba más amplitud por las bandas. La selección argentina, debido a las sanciones y lesiones tras la batalla en semifinales contra Italia, Bilardo tuvo que armar un rompecabezas sin piezas clave como Canilla, Justi y Olarticoechea. El arquero fue Sergio Goicoechea, el líbero Juan Simón, los centrales José Cerrizuela y Oscar Ruggeri, sustituido al entretiempo por Pedro Monzón. Laterales y carrileros Roberto Sensini por la derecha y José Basualdo por la izquierda. Los mediocampistas Pedro Troglio, Jorge Burruchaga, sustituido por Gabriel Calderón y Néstor Lorenzo. El enganche Diego Armando Maradona, quien ofició como capitán de terreno, y el delantero fue Gustavo de Soto. La selección de Alemania Federal, el conjunto alemán, llegó prácticamente con su nómina de gala, destacando un mediocampo muy físico y talentoso. El arquero fue Bodo Illner, el líbero Klaus Augenthaler, los centrales Jürgen Kohler y Guido Buchwald, quien tuvo la tarea de marcar a Maradona. Los laterales y carrileros Thomas Berthold por la derecha y Andreas Brehme por la izquierda. Los mediocampistas Thomas Haller, Lothar Matthäus, que era el capitán, y Pierre Littbarski. Los delanteros Jürgen Klinsmann y Rudi Boll. La marca Maradona, Guido Buchwald, realizó uno de los mejores trabajos defensivos de la historia de los mundiales, siguiendo a Diego por toda la cancha y limitando su influencia en el juego. El cambio de Ruggeri, el cabezón, jugó el primer tiempo lesionado. Su reemplazo, Pedro Monzón, pasaría a la historia poco después al recibir la primera tarjeta roja en una final de Copa Mundo. El duelo de los arqueros, mientras Goicoechea venía de ser el héroe de los penales, Bodo Illner, con solo 23 años, se convirtió en el primer portero en mantener su arco en cero en una final mundialista. Estamos en Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Vamos a hacer una semblanza de Franz Beckenbauer, quien fue el técnico de la selección ganadora, de la selección campeona en ese Mundial de 1990. La semblanza de Franz Beckenbauer en el Mundial de Italia 1990 es la de un hombre que alcanzó la perfección deportiva. Conocido mundialmente como el Kaiser, su liderazgo en ese torneo consolidó su estatus como la figura más influyente en la historia del fútbol alemán. Aspectos más destacados: perfil, el líder elegante. Beckenbauer no era el típico entrenador volcánico que gritaba en la banda. Su estilo se caracterizaba por autoridad natural,
Como exjugador legendario, gozaba del respeto absoluto de sus dirigidos, muchos de ellos figuras de talla mundial como Mateusz o Wöhler. Visión táctica, implementó un sistema muy sólido con un líbero, su posición natural como jugador, que permitía a Alemania ser defensivamente impecable pero muy peligrosa en las transiciones. Mentalidad ganadora. Tras perder la final de México 86 contra Argentina, se obsesionó con la preparación física y mental para que en 1990 el resultado fuera distinto. El hito histórico, socio de un club exclusivo. Con el silbato final en Roma, Beckenbauer logró algo que en ese momento solo un hombre había conseguido. Campeón como jugador en Alemania 74, campeón como entrenador en Italia 1990. Se unió al brasileño Mario Zagallo en ese Olimpo. Años después se sumaría el francés Didier Deschamps. Su legado en Italia 90, bajo su mando Alemania Federal, fue sin duda el equipo más regular del torneo. La revancha perfecta. Logró neutralizar a Maradona en la final, diseñando un plan específico con Guido Boschewald para anular al astro argentino. Gestión de egos. Logró que un vestuario lleno de estrellas trabajara con disciplina militar. Unificación simbólica. Su triunfo ocurrió apenas meses antes de la reunificación alemana, por lo que su equipo se convirtió en un símbolo de orgullo para la nueva nación que estaban haciendo. Una de las imágenes más potentes de la historia de los mundiales es la de Beckenbauer caminando solo por el césped del Estadio Olímpico tras ganar la final, sumido en sus pensamientos mientras sus jugadores celebraban. Representaba la calma del deber cumplido tras años de presión. Curiosamente, Beckenbauer nunca obtuvo la licencia oficial de entrenadores antes de asumir el cargo. Técnicamente fungía como director técnico, team chef, mientras otros asistentes, con título oficial, lo respaldaban en el papel, aunque el mando total era suyo. Toscana Estéreo está presentando Mundial 1990. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco. Muy bien, a propósito de Beckenbauer, aquí tenemos la voz de Franz Beckenbauer refiriéndose a Pelé, claro, en su idioma natal, en alemán, pero de todas maneras lo que importa pues es el referente sonoro. Franz Beckenbauer aquí en Toscana Estéreo rumbo al Mundial. There's a Messi, there's a Ronaldo, we have a lot of good players, but Pelé, I tell you, you were the best player of all time. La historia lo espera. El mundo mira, la historia va a cambiar, un solo sueño, la gloria alcanzar. Bueno, muy bien, hablemos ahora del estado político de Italia en ese año de 1990. Era un reflejo de una nación que vivía una aparente estabilidad económica, pero que estaba a punto de enfrentar un colapso institucional total. Fue el último año de lo que se conoce como la Primera República. Vamos a detallar los pilares que definían el clima político de ese entonces en Italia. El dominio de la pentapartito. Italia estaba gobernada por una coalición de 5 partidos, el pentapartito, liderada principalmente por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista Italiano. Giulio Andreotti, en 1990, el primer ministro era el veterano Andreotti, una de las figuras más poderosas y controvertidas de la historia italiana. Bettino Craxi,
el líder socialista seguía siendo una figura clave, marcando una era de modernización, pero también de un gasto público desenfrenado. El sistema de la partitocracia, el poder no residía tanto en el Parlamento como en las sedes de los partidos. Lotización era la práctica común de repartirse los cargos públicos desde directores de bancos hasta gerentes de hospitales y canales de televisión, RAI, según la cuota de poder de cada partido. Corrupción sistemática, aunque en 1990 aún no había estallado el escándalo de Tangentópoli, manos limpias, el sistema de sobornos para obtener contratos públicos estaba en su punto más alto. En 1990 empezaba a cobrar fuerza un movimiento que cambiaría la geografía política del país, la Lega Nord de Umberto Bossi. El norte del país, motor industrial, empezaba a quejarse de que sus impuestos se enviaban a un sur mesoyorno que consideraban mal administrado por Roma. El éxito de la Liga en las elecciones regionales de mayo de 1990 fue un aviso del descontento contra el centralismo romano. El país aún vivía bajo la sombra de los años de plomo. El caso Gladio. En 1990 Andreotti reveló ante el Parlamento la existencia de Gladio, una red clandestina paramilitar de la OTAN diseñada para actuar en caso de una invasión soviética, lo que generó un escándalo sobre la soberanía nacional y las operaciones encubiertas. La mafia, Cosa Nostra. En el sur, la mafia mantenía un control feroz. Faltaban solo 2 años para los brutales asesinatos de los jueces Falcón y Borsellino, pero en 1990 la connivencia entre ciertos sectores políticos y el crimen organizado era un secreto a voces. El Mundial como vidriera. Para el gobierno, el Mundial de Italia 90 fue el proyecto estrella para mostrar una Italia moderna y eficiente. Se realizaron inversiones masivas en estadios como el nuevo San Nicola di Bari o la remodelación del Olímpico de Roma e infraestructuras de transporte. Sin embargo, muchas de estas obras se convirtieron años después en símbolos del despilfarro y la corrupción, con sobrecostos astronómicos y estadios que quedaron en desuso. En resumen, la Italia de 1990 era un país que celebraba al ritmo de Gianna Nannini, mientras las bases de su sistema político tradicional se estaban agrietando profundamente, preparando el terreno para la revolución judicial de 1992. Llevándoles a ustedes Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Hoy hablándoles del Campeonato Mundial de 1990 celebrado en Italia. 5 estrellas tienen en su pecho, Vini baila. La historia se enciende, el ritmo del alma jamás se detiene. Francia regresa, quiere la tercera. Mbappé y Dembélé inicia una era. España lo quiere, puro talento. Con Pedri y Lamine es su momento. Hablemos ahora de los estadios en donde se programaron los diferentes encuentros en ese Mundial de 1990. Se utilizaron un total de 12 estadios en 12 ciudades diferentes. Muchos de ellos fueron remodelados especialmente para la ocasión y 2 fueron construidos desde cero: San Nicola en Bari y Delle Alpine en Turín. Aquí tenemos la lista completa de las sedes y los estadios. En Roma, el Estadio Olímpico, con una capacidad de 84.800, y en donde se hizo la gran final entre Alemania y Argentina. En la ciudad de Milán, el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro, una capacidad de 83.407 espectadores. Allí se realizó el partido inaugural Argentina contra Camerún. En Nápoles, el Estadio San Paolo, con una capacidad de 83.311 aficionados. Semifinal entre Italia contra Argentina, fue el partido destacado. En Turín, el Estadio Delle Alpi,
con una capacidad de 71.362 espectadores. Allí se hizo la semifinal entre Alemania e Inglaterra. El estadio de Bari, Estadio San Nicola, 58.270 aficionados, y allí la definición del tercer puesto se realizó. En Florencia, el estadio Artemio Franchi, capacidad de 49.000 espectadores. Se realizó los cuartos de final entre Argentina y Yugoslavia. En Génova, el estadio Luigi Ferraris, capacidad de 44.800 espectadores. Octavos de final, Irlanda contra Rumania. En la ciudad de Cagliari, el estadio San Elià, capacidad de 44.200 espectadores. Fase de grupos, Inglaterra, Irlanda y Egipto. En Verona, estadio Marcantonio Bentegodi, capacidad de 43.216 aficionados. Se realizaron los octavos de final entre España y Yugoslavia. El estadio en Udine, estadio Friuli, capacidad de 42.311 aficionados. Fase de grupos estuvieron Uruguay, España y Corea. En la ciudad de Bolonia, el estadio Renato Dallara, 41.200 espectadores. Se presentaron los octavos de final entre Inglaterra ante Bélgica. En la ciudad de Palermo, el estadio La Favorita, una capacidad de 40.632 aficionados. Los partidos fase de grupos, Holanda, Egipto e Irlanda. Curiosidades de las sedes: el estadio de los Alpes de Turín fue construido específicamente para este mundial. Sin embargo, debido a su pista de atletismo y la lejanía de las gradas, nunca fue querido por los fans y terminó siendo demolido en 2009 para construir el actual Juventus Stadium. San Siro, Milán, para el torneo se le añadió el icónico tercer anillo y las torres cilíndricas que hoy lo definen arquitectónicamente. Identidad visual: cada estadio fue remodelado siguiendo un estándar de modernidad que buscaba dar una imagen de Italia del futuro, aunque esto generó críticas posteriores por los altos costos de mantenimiento. Les quiero hablar ahora de la mascota, del himno, del costo de las entradas, todos esos detalles que son importantes a la hora de hacer un recuento histórico acerca de lo que fue este mundial. Es un viaje que estamos haciendo a través de esa Italia 1990, con detalles sobre los símbolos y el acceso a aquel torneo. La mascota: a diferencia de las mascotas tradicionales, animales o niños, Italia optó por un diseño vanguardista y abstracto. Nombre: Ciao, el saludo más famoso de los italianos. Diseño: una figura humana estilizada, formada por cubos con los colores de la bandera italiana, el verde, el blanco y el rojo, y un balón de fútbol como cabeza. Significado: representaba la modernidad y el diseño italiano. Su nombre fue elegido por los ciudadanos a través de una votación en las quinielas de Totocalcio. El himno del mundial, una Estate Italiana, es considerada casi unánimemente como la mejor canción de la historia de los mundiales. Los intérpretes son Gianna Nannini y Eduardo Benato. El compositor, el legendario Giorgio Moroder, quien también escribió la letra original en inglés, To Be Number One. El impacto: la versión en italiano, con su energía rockera y pasión, capturó perfectamente el espíritu de las noches mágicas. Noti Magici. Costos de las entradas: atención, en aquella época los precios se manejaban en liras italianas. Aunque hoy nos parezcan cifras lejanas, aquí tenemos una referencia aproximada de lo que costaba asistir a los partidos. En fase de grupos, las entradas más económicas rondaban las 30.000 liras, unos 20 a 25 dólares de la época. Octavos y cuartos:
los precios subían a un rango de 60.000 a 120.000 liras. La final, los boletos de categoría superior para ver Alemania contra Argentina en Roma llegaron a costar hasta 300.000 liras, aproximadamente de 200 a 250 dólares de 1990. Datos para coleccionistas. Hoy en día, un boleto físico de esa final en buen estado puede llegar a valer entre 400 y 600 dólares en sitios de subastas como eBay, dependiendo de la autenticidad. Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Dorados el trono espera, oh, una danza final, la gloria entera. El mundo mira, la historia va a cambiar. Un solo sueño, la gloria alcanzar. Un solo juego, el trono espera ya. Héroes nacen, leyendas van a brillar. Messi camina con magia y pasión, el genio que brilla con cada control. Es Argentina y el talento que invoca, los pibes de nuevo buscan la copa. Cristiano lucha con fuerza y honor, un guerrero eterno, puro corazón. Los lusos lo buscan, quieren la primera. Cristiano y la copa, la historia lo espera. Bueno, muy bien, pero ¿cómo llegó Colombia a ese Mundial de 1990 después de 28 años de ausencia? Fue un acontecimiento histórico que significó su regreso. Fue el nacimiento de la generación dorada que cambió la identidad del fútbol colombiano. El camino, el repechaje contra Israel. ¿Cómo no recordar ese repechaje? Colombia no clasificó de manera directa en las eliminatorias de la CONMEBOL, tras quedar primera de su grupo, superando a Paraguay y Ecuador. Tuvo que dejar un repechaje intercontinental. El rival fue Israel, ganador de la zona de Oceanía en aquel entonces, y en la ida en Barranquilla, Colombia ganó 1-0 con un gol de Albeiro el Palomo Usuriaga. El partido de vuelta fue en Ramat Gan. Colombia resistió y empató 0-0, logrando el tiquete definitivo a Italia. El papel en el Mundial: Colombia quedó instalada en el grupo D, junto a Alemania Federal, Yugoslavia y Emiratos Árabes Unidos. En fase de grupos, Colombia le ganó a Emiratos Árabes 2-0, un debut sólido con goles de Bernardo Redín y Carlos el Pibe Valderrama. Colombia 0, Yugoslavia 1, una derrota ajustada que obligaba a buscar un resultado heroico contra la potencia del grupo. Y la potencia del grupo era Alemania Federal. Colombia 1, Alemania Federal 1, uno de los partidos más importantes en la historia del país. Alemania marcó al minuto 88, pero en el tiempo de descuento, minuto 93, tras una triangulación mítica, Freddy Rincón definió entre las piernas de Bodo Illner para empatar y clasificar a octavos. En octavos de final, el drama de Nápoles, Colombia 1, Camerún 2. El partido se fue a la prórroga tras un 0-0 en los 90 minutos. Roger Mila marcó el primero para los africanos. Poco después ocurrió la jugada que quedó grabada en la memoria. René Higuita intentó salir jugando fuera del área. Mila le robó el balón y anotó el segundo. Bernardo Redín descontó al final, pero no alcanzó. Colombia quedó eliminada, pero se fue con la frente en alto. Protagonistas y legado: Francisco Maturana, el arquitecto del estilo de posesión y salida limpia desde el fondo. Carlos Valderrama, el cerebro y capitán, quien se consolidó como una figura de clase mundial. René Higuita revolucionó el puesto de portero con su estilo de arquero líbero, pese al error ante Camerún. Este mundial fue la base de lo que luego sería la espectacular eliminatoria hacia Estados Unidos 1994. Vamos ahora a recordar el gol de Freddy Rincón ante Alemania, aquí a través de Toscana Estéreo, rumbo al Mundial.
A ver si le da tiempo el árbitro. No puede ser delante para Valderrama. La para el niño. Se dio vuelta Valderrama. Jugó el balón por el medio. Tocaron para Valderrama. Tocaron a la punta para Rincón. Rincón con el arquero. Rincón. Gol. 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 De Colombia. Colombia viejo no va. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Hermano colombiano, trepate a un árbol. Anda a gritar, anda a gritar, anda a festejar. Gol de Colombia, Rincón. Le hizo el caño a Isler a los 47 minutos. El pase de Valderrama, la encarada de Rincón. El grito de Colombia en las plantaciones de café, en una tierra golpeada por un montón de cosas feas. Colombia con Rincón, Colombia 1, Alemania 1. El milagro no es alemán, el milagro es colombiano. Salió de un libro de García Márquez. Colombia 1, Alemania 1. El general en su laberinto está tranquilo. Hablemos ahora del estado político de Colombia en ese año de 1990. Fue uno de los más convulsos, trágicos y a la vez transformadores de su historia republicana. El país se encontraba en una encrucijada entre la violencia desbordada y un profundo deseo de reforma institucional. En 1990 fue el punto álgido de la guerra entre el Estado y el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. El objetivo de los narcos era presionar al gobierno para prohibir la extradición de colombianos a Estados Unidos bajo el lema "preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos". En un hecho sin precedentes, 3 candidatos presidenciales fueron asesinados en el marco de la campaña. Luis Carlos Galán en agosto de 1989, pero su sombra marcó todo, 1990. Bernardo Jaramillo Osa, marzo de 1990, y Carlos Pizarro León Gómez, abril de 1990. El país vivía bajo el terror de los carrobombas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y el estallido de bombas en centros comerciales y entidades estatales como el edificio del DAS. Tras el asesinato de Galán, César Gaviria Trujillo asumió las banderas del galanismo y ganó las elecciones presidenciales de mayo de 1990. Su gobierno 1990-1994 inició con la promesa de modernizar el Estado y abrir la economía, la famosa apertura económica. Tuvo que gestionar una transición sumamente violenta, lidiando tanto con el narcotráfico como con la insurgencia guerrillera. Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. Amigos de Rumbo al Mundial, a esta hora por Toscana Estéreo, saludo cordial. Hace 8 días hablaba en mi participación, la cual me permite y agradezco a James Marulanda Quintero, el comentarista que está de primero, director de este espacio y propietario de esta estación online, que íbamos a tratar el tema de los partidos que hicieron historia en los mundiales. Iniciamos hace 8 días con la final de Brasil 1950, el Maracanazo. Pero se considera, dentro de lo que manifiestan los especialistas en el tema, que ese no fue el partido más importante de todos los mundiales. Está dentro de los más destacados, pero no está en el cenit. Este sí está en el cenit y se le denominó el partido del siglo. En italiano se dice partita del secolo. Es el nombre con el que se conoce a la semifinal de la Copa Mundial de México 1970. Imagínense ustedes, 56 años ya, va para 60. Este partido lo jugaron Italia y Alemania Federal. Se disputó el 17 de junio de 1970 en el Estadio Azteca ante 102.444 espectadores.
y es recordado como uno de los encuentros más dramáticos y emocionantes en la historia del fútbol. Unos detalles, varios detalles claves que traemos a colación. El resultado final, ese es el primer detalle. Italia ganó 4-3 tras jugar una prórroga legendaria. El segundo detalle es la prórroga legendaria o la prórroga histórica. Es el único partido en la historia de los mundiales donde se han anotado 5 goles en tiempo extra. Imagínense ustedes. O sea, el partido en los 90 minutos terminó empatado a un gol. Y luego se vino el famoso tiempo extra, donde las delanteras se destaparon y las defensas dieron papaya. Allí se registra también un aspecto clave, un detalle muy importante, y es el héroe de la jornada que termina lesionado o juega lesionado. Franz Beckenbauer, el Kaiser, jugó gran parte del encuentro con el brazo en cabestrillo tras dislocarse el hombro, ya que Alemania no tenía más cambios permitidos y le tocó al gran Franz Beckenbauer jugar así. Los asistentes, el médico, como dice la historia, le instalaron un cabestrillo y así le tocó jugar. Imagínense ustedes el dolor que podía sentir Franz Beckenbauer a tener el hombro dislocado. Viene ahora el marcador cronológico, los goles. Minuto 8, Roberto Bonisaña de Italia abre el marcador 1-0. En el 90 se empata el partido, imagínense ustedes. Y lo hace Karl-Heinz Scheninger, que empató de forma agónica, minuto 90. Y viene la extra, el tiempo extra, y aparece Gerd Müller, el bombardero, y marca en el minuto 94 y en el minuto 110. Marca Alemania, se pone 2-1, Müller, empata Burnisch en el minuto 98. Luego se pone en ventaja 3-2 Italia a través de Gigi Riva en el minuto 104. Y después aparece Gianni Rivera. ¿Recuerdan ustedes a Riva y Rivera? Ahí es donde aparece Riva en el minuto 104 y Rivera en el 111. Y sellan el 4-3. Triunfo de Italia que le permite adquirir el pasaporte, el tiquete, la boleta para jugar la gran final frente a Brasil en el Coloso de Santa Úrsula. Sobre este partido, Coloso de Santa Úrsula, ¿sí? Lo digo sin equivocarme. Y estará Sintro con sus emisoras aliadas y estará Toscana Estéreo a partir del 11 de junio, Campeonato Mundial de Fútbol con Sintro. Fuera del estadio, y este es un hecho curioso, se encuentra una placa de bronce que rinde homenaje a ambas selecciones por haber protagonizado este hito. El texto de la placa dice a la letra: el Estadio Azteca rinde homenaje a las selecciones de Italia 4 y Alemania 3, protagonistas en el Mundial de 1970 del partido del siglo. Esa placa, mi querido James Marulanda, si quiere reconfirme cuando después del 6 de julio usted viaje a territorio mexicano. 104,000 personas. No debe confundirse el partido del siglo, Alemania-Italia, México 70, con el gol del siglo anotado por Diego Maradona contra Inglaterra, precisamente en el mismo estadio durante el Mundial de 1986. ¿Cómo formaron los equipos ese día? En el partido del siglo, México 70, 17 de junio, Estadio Azteca, Italia con Enrico Albertosi en la portería, Tarcisio Burnisch, Jacinto Facchetti, Pierluigi Sera y Roberto Rosato en la defensa. Mario Bertini, Sandro Mazzola y Giancarlo De Sisti. Sandro Mazzola en el medio campo, jugaban 4-3-3. Adelante Luigi Riva, Angelo Dominici y Roberto Bonisaña. El entrenador era Ferruccio Valcarelli. Luego en las sustituciones entraron Gianni Rivera, Fabricio Poletti, Reinhard Libuda, este ya era alemán. Por su parte, Alemania